Buenos días a todos. Creo que la paleta de colores que hemos elegido para el cartel ha venido bien porque ha venido un montón de gente hoy. Así que bueno, os cuento, nosotros somos la asociación H barra de estudiantes. Yo ya evidentemente mucho estudiante no voy a ser a partir del mes que viene, así que yo me voy a ir. Pero organizamos este ciclo de tertulias que se supone que aquí viene la gente que está haciendo la tesis en la Universidad de Zaragoza para contar de manera que se pueda entender cuál es el proyecto de tesis que están llevando. Y hoy tenemos aquí a Miguel Pardina, que nos va a hablar un poco de este título con un clickbait muy bien echado. Así que, bueno, tú ya estás hablando. Vale, gracias David. Para los que no me conozcáis, yo soy Miguel Pardina, ¿vale? Me dedico a cosas de gravedad y sobre todo gravedad cuántica. Entonces, en esta charla vamos a contar un poco de qué va todo esto, ¿vale? Normalmente, bueno, he cogido un tweet de... No sé si esto no pasa diapositiva. ¿Por qué? No pasa diapositiva, ¿no? Como veis, estas son las cosas del directo, ¿vale? Siempre salen mal. Si sale bien al principio, seguro que el resto está mal. Espérate, abro un poco el cuello. Dale, ahora. Ahora sí. Vale. Ok, pues eso, he cogido un tweet de una persona que lo describió muy bien, la verdad, y no sé por qué os reís. Lo que voy a hacer es automejorar ese meme, ¿vale? Normalmente cuando buscáis gravedad cuántica en algún sitio, os salen cosas de esta, ¿vale? O sea, encontráis aquí un montón de agujeros que os ha dado fuera del espacio-tiempo, algo así muy raro. Y la realidad es que cuando uno se dedica a hacer cosas de gravedad cuántica o algo remotamente similar, se encuentra esto. O sea, si buscáis en Google Imágenes gravedad cuántica os vais a encontrar con esto, pero si os vais a cualquier artículo vais a encontraros con esto, ¿vale? Entonces, como en esta charla pues hay gente de todo física, entiendo, desde segundo probablemente hasta máster, quiero hacer un intermedio, ¿vale? No os quiero contar ni esto, porque lo veréis en todos los vídeos, en Quantum Fracture y en todas partes. Y tampoco quiero contaros esto, porque si vais a un artículo y os encontráis con esto, pues probablemente os queráis suicidar. Entonces, la gracia sería hacer un equilibrio entre cómo se pasa de estas ideas o de estos conceptos, que tienen cierto sentido, a cosas como esta, ¿vale? Tampoco quiero aburriros, o sea, si tenéis interés en algo en particular, yo he programado esta charla para que, si tengáis dudas, vayamos discutiendo sobre algo, si os interesa más, y tengo material de sobra para contaros cosas, o sea, que si queréis deteneros en algún sitio y nos quedamos hablando sobre algo o lo que sea, pues por muy bien, o sea, yo estoy abierto a lo que os interese más a vosotros, ¿vale? Entonces, lo primero probablemente sea definir qué es o qué entendemos por gravedad cuántica, ¿vale? Como ya sabéis, al principio del siglo XX hubo dos revoluciones grandes en la física, teníamos un marco establecido básicamente por la física clásica que incorpora la termodinámica, el electromagnetismo y la óptica en cierto modo. Y luego, en el siglo XX emergieron dos nuevos paradigmas, ¿vale? Uno que era la relatividad, compuesta por dos teorías, la relatividad especial, que básicamente trata sobre los fenómenos que van a velocidades muy rápidas, ¿vale? Y por velocidades muy rápidas me refiero a velocidades cercanas a las de la luz, ¿vale? Y luego teníamos la relatividad general, que es una teoría de gravitación que incorpora los efectos de relatividad especial en el marco newtoniano, básicamente. Y es la que se encargada de describir pues, procesos astrofísicos donde hay densidades de energía muy grandes o cosas de ese estilo, ¿vale? Cosas que la teoría anterior de Newton no podía explicar. Luego, por otro lado, teníamos otra revolución que en vez de las cosas grandes trataba de las cosas pequeñas, que era la mecánica cuántica. Este marco fue altamente satisfactorio en el sentido que la mecánica cuántica fue la teoría más precisa hasta el momento y, de hecho, uno lo que puede hacer, que es algo que nos gusta mucho en física, ¿verdad?, que es unificar cosas. O sea, si uno coge e incorpora las leyes de la mecánica cuántica con las leyes de la relatividad especial, se encuentra con probablemente la mejor teoría, no solo en física, sino científica de toda la humanidad, porque es la teoría más precisa que conocemos a día de hoy, ¿vale? La teoría de de campos es un marco enorme para trabajar, es una teoría inabastable, tiene un montón de ramas, pero es la más precisa de todas, no falla, o de momento no se le ha pillado que falle en ningún sitio, ¿vale? Y es un marco donde se unifica, como os digo, tanto las reglas de la relatividad especial como la de la mecánica cuántica. ¿Qué ocurre? Porque, como os he dicho, la relatividad general generaliza la especial e incorpora la gravitación. ¿Qué ocurre si uno intenta hacer un mapa entre esto y esto de aquí? Pues entonces eso es lo que entenderíamos por una teoría de gravedad cuántica, ¿vale? Hasta el momento, y esto lleva en búsqueda desde hace más de 70 años, no hay una teoría, a ver cómo lo digo, una teoría definitiva o satisfactoria de gravedad cuántica, ¿vale? Hay muchos modelos, hay cosas que funcionan muy bien y que nos permiten entender muy bien la naturaleza de ciertas cosas, pero no tenemos ninguna teoría definitiva sobre esto, ¿vale?
Por lo tanto, es prácticamente el problema más grande que hay en la física teórica a día de hoy. Y sobre todo, como os contaré un poco después, el problema, porque mucha gente dice que es imposible incorporar la relatividad general con la mecánica cuántica, pero esto realmente es mentira. Lo que es imposible es hacerlo a alta energía, ¿vale? El problema de esto, por eso se llama muchas veces física de altas energías, es que el problema es que no entendemos una descripción de esto más esto cuando tenemos energías muy elevadas, ¿vale? Por energías muy elevadas ya os podéis imaginar a lo que me refiero, me estoy refiriendo a los primeros instantes del universo o zonas cercanas a las singularidades de un agujero negro o cosas así, ¿vale? ¿Y por qué esas zonas son de muy alta energía? Pues porque tenemos una gran masa o una cantidad enorme de energía concentrada en un espacio muy pequeño, ¿vale? Por eso tiene sentido hablar de gravedad cuántica en estos regímenes, porque tenemos sistemas donde la energía es enorme, pero concentrada en un espacio muy pequeño donde las leyes de la mecánica cuántica interfieren, ¿vale? Entonces, voy a hacer un repaso súper rápido, para la gente que no sepa un poco, sobre lo que va a relatividad general, ¿vale? La relatividad general básicamente tiene dos principios generales. Uno de ellos es el principio de covariancia general, que es el que obliga a una cosa muy sensata, que es que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en la física, independientemente de cómo lo describáis, ¿vale? Y ese principio, junto con el principio de equivalencia, que básicamente os dice, es un poco complicado, esto es un poco sutil, fue la idea más grande que tuvo Einstein en toda su historia. Básicamente el principio de equivalencia os dice que es indistinguible localmente, es decir, en zonas muy pequeñas es indistinguible si algo está acelerado. O sea, si tenéis un sistema acelerado, se está en caída libre bajo, siguiendo lo que llamamos una geodésica en el espacio-tiempo, ¿vale? Entonces, estas dos cosas, basta solo con asumir estas dos cosas de aquí para formular la teoría de la relatividad general entera, ¿vale? Es una teoría que no es solo teórica, sino que esto empezó midiendo el perihelio de la órbita de Mercurio y lo clavaron satisfactoriamente, también el lensing gravitacional. Newton sabía que la luz se deflectaba por gravitación, contrariamente a lo que la gente dice, pero le faltaba un factor 2 que corrigió Einstein, ¿vale? Y los más recientes ya sabéis, las ondas gravitacionales y una fotografía de un agujero negro, ¿vale? Esto es asombroso y todo ello está en el marco de la relatividad general, ¿vale? Normalmente cuando se habla de esto siempre se ponen las ecuaciones de Einstein, ¿vale? Aquí, lo que os decía antes del principio de covariancia general obliga a que cualquier ecuación que tengamos que escribir tenga estas cosas, ¿vale? Tenga índices. ¿Por qué? Porque estos se llaman tensores, básicamente, y los tensores transforman de forma covariante general, es decir, cuando yo lo miro desde aquí, vosotros lo miráis desde allí y un tío lo ve desde la China, le va a salir lo mismo, ¿vale? Lo va a describir de forma distinta, pero le va a salir la misma física, que es lo que debería ser, ¿vale? Entonces, el objeto más importante para la relatividad general es esta cosa de aquí, el g mu, esto lo llamamos tensor métrico o métrica, que es lo que nos sirve para medir distancias en el espacio-tiempo, ¿vale? Estas R's que veis aquí, no voy a hacer mucha distinción porque no me interesa mucho eso, pero tened en cuenta que son curvaturas, ¿vale? Son derivadas de esta métrica, ¿vale? Y en particular son dos derivadas. Hay que derivar dos veces la métrica para encontrar esta cosa de aquí, ¿vale? Entonces, si esto es una curvatura y esto es un igual estricto en matemáticas, o sea, lo que hay aquí tiene que ser igual a lo que hay aquí, pues básicamente si esto es curvatura y esto es el tensor de energía-momento, es decir, es la contribución de energía y materia en el espacio-tiempo, pues necesariamente la energía que hay en el espacio-tiempo, como aquí hay un igual, genera curvatura, ¿vale? Eso es básicamente lo que nos dice la relatividad general de Einstein. Y como nosotros no somos químicos y no nos gusta creernos estas cosas de primeras y hacer cosas descriptivas, sino que nos gusta predecir, nos gustaría saber de dónde narices viene esta ecuación, ¿vale? ¿De dónde viene esto? Pues esto viene como en todas las teorías de la física, aunque no se sepa muy bien por qué, y es que cuando uno define, creo que todos estáis en segundo más o menos, así que habéis visto el principio de mínima acción, espero. ¿Sí? ¿No? ¿No contestáis? ¿Vale? No, o sea, lo importante es que ese principio que usáis en mecánica clásica, ¿vale? Donde definís un lagrangiano y hacéis algo así, ¿vale? La integráis en mecánica clásica la integráis en tiempo, ¿vale? Pero aquí la integraremos a todo el espacio-tiempo, ¿vale? Definís esto y ¿cómo sacáis toda la dinámica de algo? Pues lo sacáis imponiendo que la variación de la acción sea C, ¿vale? La variación de la acción con respecto al campo o variables que estéis trabajando. Entonces, en este caso pasa exactamente lo mismo. Uno es capaz de definir una acción para esta teoría. Y en particular, esta acción la encontraron a la vez Einstein y Hilbert en 1915, y es esta de aquí, ¿vale? O sea, es una acción donde simplemente interviene esta R que os decía antes, donde interviene la curvatura, ¿vale? Si uno coge esta acción y le aplica el principio de mínima acción, obtiene estas ecuaciones, ¿vale? Es importante, os lo formulo así, aunque normalmente no lo veáis, pero os lo formulo así porque para presentaros un modelo de juguete de gravedad cuántica vamos a tener que irnos a la acción, ¿vale? Una vez hemos visto más o menos lo que es relatividad general, vamos a ir ahora a la otra cara de la moneda, que es teoría cuántica de campos.
La teoría cuántica de campos, como os decía, es el marco más preciso que hay en todas las teorías físicas de la humanidad, y básicamente incorpora las reglas de la mecánica cuántica con las de la relatividad especial. Entonces, ¿eso qué implica? Pues bueno, implica varias cosas. La relatividad especial asume cosas muy básicas, ¿vale? Lo que llamamos invariancia Lorentz-Poincaré. Esto, en realidad, estáis familiarizados con ello porque son una generalización de las transformaciones de Galileo, de mecánica clásica, pero cuando las velocidades son muy grandes con respecto a la de la luz. Y básicamente implica también un poco lo que os decía antes, que los observadores tienen que ser consistentes con esas transformaciones. O sea, no puede ser que un observador vea una velocidad mayor que la de la luz. Y básicamente eso implica que todo tiene que ser invariante Lorentz o Poincaré si le añadís traslaciones en el espacio-tiempo, ¿vale? Luego, cosas súper básicas como la causalidad. O sea, si le dais una colleja a alguien, no se puede quejar antes de que se la hayáis dado. O sea, eso es lo que quiere decir causalidad en el fondo. Localidad, que todas las cosas que definís, o en particular las acciones, que es más importante, tienen que ser productos en el mismo, o sea, productos de operadores que llamamos en el mismo punto del espacio-tiempo, no en puntos distintos, ¿vale? Y luego la parte de la mecánica cuántica incorpora lo que ya sabéis, los que estáis haciendo tercero, que es que hay que formular la teoría en un espacio de Hilbert, o sobre todo en teoría cuántica de campos en un espacio de Fock, ¿vale? Pero para los físicos son similares. Y esto que os proporciona, pues para empezar, el principio de superposición para los estados de mecánica cuántica y también una noción de poder crear un producto escalar para hablar de esto, de esta palabra, unitariedad. Vais a ver que va a ser muy importante a lo largo de la charla. Y la unitariedad básicamente os dice que las probabilidades de todo lo que midáis tienen que sumar 1, ¿vale? Que es una cosa muy razonable. Como os decía antes, la teoría cuántica de campos ha sido capaz de dar lugar a esto. Probablemente lo conozcáis, es el modelo estándar de la física de partículas y es nuestro marco favorito para describir cualquier cosa porque no hay ningún experimento que dé señales más allá de eso con unos ciertos sigmas de discrepancia, o sea que esto es súper preciso, ¿vale? ¿Cómo se hacen cosas en teoría cuántica de campos? Pues de forma similar a lo que se hacía en relatividad general, uno tiene que definir también una acción. Bueno, en realidad esto se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Pero yo os voy a presentar esta porque es la que me interesa a mí para hacer gravedad cuántica, pero hay muchas formas de hacer teoría cuántica de campos, ¿vale? Si uno coge una acción, ¿vale? Una acción clásica, sin más, lo que puede hacer es cuantizarla. Hay un proceso estándar, bueno, hay varios procesos estándar para cuantizar cosas, y uno de ellos es hacer esto, es lo que se llama la integral funcional. Y uno coge, hace la exponencial de esa acción, ¿vale? Y obtiene lo que se llama, si queréis, integral funcional o función de partición, para la gente que hayáis visto física estadística, hay mucha relación entre esas dos cosas. Y cuando uno define este cacharro, se pone a hacer una serie, literalmente es una serie de Taylor sobre un parámetro que es pequeño, y obtiene todas estas cosas. Lo que probablemente hayáis visto en un montón de sitios, que son los diagramas de Feynman, pues básicamente es una expansión en serie de ciertos acoplos que hay aquí dentro, ¿vale? Lo que más me importa de presentaros esto es que cuando los diagramas no tienen burbujas o bucles como aquí, se les llama la parte clásica, ¿vale? El nivel árbol o el tree level. Pero cuando llevan burbujas o bucles, son las primeras correcciones cuánticas, ¿vale? Lo que quiero que os quede claro es que la parte cuántica de una teoría está codificada siempre aquí, ¿vale? Todo lo que no lleve bucles es clásico, en cambio lo que lleva bucles es cuántico. Eso tiene un sentido porque la gente que estáis estudiando mecánica cuántica sabéis que hay una relación de incertidumbre entre energía y tiempo, donde por tiempos muy pequeños podéis violar las conservaciones de energía si queréis y entonces se crean y se destruyen partículas continuamente. Eso es la gracia de jugar con campos cuánticos. El elemento fundamental no son las partículas, sino que son los campos, y los campos en el vacío fluctúan, ¿vale? No tienen un valor definido, sino que están en superposición de varias cosas. Y eso obliga a que cualquier diagrama tenga correcciones del vacío. Básicamente esos son los bucles, ¿vale? Y es lo que incorpora la parte cuántica de una teoría. Ok, entonces una vez hemos dejado más o menos claro, muy más o menos, pero bueno, para la idea que quiero contaros es suficiente. Una vez hemos definido relatividad general y teoría cuántica de campos, vamos a ver qué incompatibilidades hay entre las dos teorías, ¿vale? Hay un montón, hay muchísimas incompatibilidades entre ellas, aunque quizás no os parezca muy obvio si no sabéis mucho del tema, pero hay muchas, ¿vale? He listado aquí algunas, no vamos a ir en detalle en todas. Hay problemas tanto conceptuales como técnicos, ¿vale? Los problemas técnicos sería lo que os decía antes. La mecánica cuántica va equipada con un espacio que es lineal. Sin embargo, la relatividad general es altamente no lineal en todos sus regímenes, entonces hay un problema de cómo incorporar esas dos cosas. Luego hay una cosa muy importante, que os voy a enseñar después, que es que la relatividad general es no renormalizable, y esto es muy grave desde un punto de vista cuántico, ya veréis por qué. Y luego hay problemas conceptuales, ¿no? El tiempo, por ejemplo, en relatividad general, ¿cómo se define? Pues, en realidad, si habéis hecho ya mecánica clásica, sabéis que el hamiltoniano es el generador de evoluciones temporales. Pues en relatividad general, el hamiltoniano es exactamente cero, o sea que no habría en principio evolución temporal. Luego, la causalidad en una métrica de gravedad cuántica sería complicada de definir porque si la métrica es un campo cuántico y fluctúa, la única forma
medir causalidades mediante la métrica, y entonces para lo que un observador sería causal o está dentro del cono de luz, para otro no. Luego tampoco está claro cómo definir la unitariedad en espacios-tiempos curvos, porque solo se puede hacer en espacios planos, y como veis, pues hay un montón de cosas, ¿no? Claro, entonces si uno ve esto, dice, joder, pues igual es que no se puede unificar, igual es que estáis intentando hacer algo que no tiene ningún sentido y estáis intentando unificar lo más pequeño con lo más grande y es normal que no salga, ¿no? Pero hay mucha gente que no está de acuerdo en esto y en realidad sí que hay bastantes argumentos para pensar que la gravedad debería ser cuántica. Hay varios, ¿vale? Y esto aún está en disputa, o sea, ahí tenéis a David que cree que no, ¿vale? Pero hay mucha gente que opina como él y mucha gente que opina como yo, ¿vale? Entonces, a mí hay un argumento que me parece muy bueno, que es, o básicamente muy ilustrativo, que es el que os decía antes. O sea, por mucho que modifiquéis gravedad, vais a tener una ecuación de este estilo, ¿vale? Por aquí, aunque no sea esto exactamente, vais a tener curvaturas, de alguna forma, ¿vale? O vais a tener algo que habla del espacio-tiempo. Y aquí vais a tener un igual y vais a tener fuente de materia aquí. Pero os he dicho antes que la materia se describe toda mediante la teoría cuántica de campos, es la teoría más precisa que tenemos. Entonces, si esta parte de aquí está toda descrita por tensores de energía de momento de campos cuánticos y aquí hay un igual, todo lo que hay aquí debería ser también cuántico, ¿vale? Hay más argumentos, es que la relatividad, por ejemplo, predice singularidades que son desaceptables desde un punto de vista físico, y luego pues también argumentos más reduccionistas como que no es aceptable tener una teoría para lo pequeño y lo más grande porque la física siempre ha funcionado de forma que cuando uno intenta unificar fenómenos le funciona, como el electromagnetismo partiendo de electricidad y magnetismo, o el modelo estándar entero, o cosas así, ¿vale? Entonces, una vez hemos visto un poco esto, lo que os voy a contar es que, bueno, primero, no voy a hablar de nada de lo que hay aquí, ¿vale? O sea, hay muchísimos enfoques. Si os he dicho que había muchas formas de hacer teoría cuántica de campos, no os imagináis cuántas hay de hacer gravedad cuántica. Hay un montón, ¿vale? O sea, tenéis desde las más famosas, teoría de supercuerdas, loop quantum gravity, supergravedad, algo que toca mucho con las dos, que es ADS-CFT. Hay un montón de acercamientos a la gravedad cuántica, ¿vale? Pero todos estos acercamientos requieren saber mucho de gravedad y mucho de teoría cuántica de campos. Entonces, no puedo hablaros de nada de esto, ¿vale? Si os interesa, podemos debatir sobre algo, pero no es lo que voy a hablar en esta charla, porque me interesa que lo veáis desde cosas muy básicas. Entonces, bueno, esto es, como os digo, hay un montón de acercamientos y muchos de ellos han, contrariamente a lo que mucha gente dice, han dado resultados muy interesantes, ¿vale? Hay cosas muy interesantes en teoría de cuerdas, también en quantum gravity. Lo que os digo aquí de ADS-CFT fue una cosa rompedora en los años, a principios de los 2000. De hecho, fue tan rompedor, esto lo hizo un físico argentino, se llama Juan Maldacena. Fue tan rompedor que incluso le hicieron, la famosa canción de la Macarena, le hicieron no sé cómo llamarlo, pero un refrito en vez de poniendo Macarena, pues Maldacena, ¿no? Porque básicamente con esto la gente se pensaba que habían solucionado todo lo que había en gravedad cuántica, pero resulta que no. ¿Vale? Entonces yo no os voy a hablar de nada de lo que hay aquí, sino que haremos otra cosa. Entonces, si no os voy a hablar de nada de lo que hay aquí, ¿de qué os voy a hablar? Pues os voy a hablar de una teoría de gravedad cuántica muy sencilla, que se llama gravedad cuadrática o gravedad de cuarto orden, que básicamente parte de modificar un poco relatividad general, solo un poco, y con eso podemos tener una teoría de gravedad cuántica consistente, ¿vale? Entonces, ¿de qué trata esto? Lo primero que necesitamos para enfrentarnos a la gravedad cuadrática es saber o entender un poco por qué la relatividad general es no renormalizable, que es una palabra que he dicho antes, ¿vale? Con esto hay muchos problemas porque esta palabra está muy mal contada en muchos sitios, ¿vale? Lo voy a decir muy rápido y si no lo entendéis pues podemos debatir, pero la renormalización son dos cosas. O sea, primero hay que... Bueno, antes que nada, ¿por qué hay que renormalizar? Si uno piensa eso. En teoría cuántica de campos os he dicho que todo funciona muy bien, pero cuando uno calcula cosas le salen infinitos por todas partes, ¿vale? A los infinitos no hay que tenerles miedo, sino que hay que saberles dar un sentido físico. Y la renormalización, uno de sus pasos es dar sentido a eso, ¿vale? ¿Qué es renormalizar? Pues renormalizar primero es coger una cosa que te sale infinito, normalmente es una integral, ¿vale? Y es introducir un parámetro a mano de tal manera que esa integral no diverja, o solamente diverja para un cierto límite de ese parámetro, ¿vale? Eso es lo que se llama regularización. Entonces lo que estás haciendo básicamente es parametrizar el infinito de alguna forma. ¿Y dónde viene la renormalización? Que es lo que a mí me interesa. Porque la gente cree que esto es un proceso de artefacto matemático, pero eso es la regularización. La renormalización es algo muy físico y es darse cuenta de que en realidad todos los parámetros que uno pone en el lagrangiano, normalmente los lagrangianos dependen de campos, de masas, de acoplos y demás, pero todos esos parámetros no son nada, son números o letras griegas que yo pongo en una pizarra. Entonces, lo que tiene sentido es coger y imponer que esos parámetros dependan de ese, lo que se llama cutoff, ¿vale? Lo que se ha dicho antes es o sea, se introduce esa escala arbitraria, que se le llama cutoff, y se hace depender a todos los parámetros de ahí de ese cutoff, ¿vale? Y cuando uno
calcula cualquier proceso físico, impone, porque lo tiene que imponer a mano, que todo lo que calcules sea independiente de ese regulador, porque es algo que yo he puesto a mano. Como os decía antes, la física no puede depender de lo que yo le ponga en una cuenta o no, ¿vale? O sea, como veis, la renormalización es algo muy físico. No es una cosa no es una cosa teórica, sino todo lo contrario. O sea, para que luego digan que vendemos humo, es algo literalmente experimental. Es fijar un valor para las constantes de tal forma que escondamos los infinitos dentro de parámetros, ¿vale? Entonces, ahora que os he contado un poco esto, vamos a ver qué pasa si yo cojo esta acción, ¿vale?, que es la de relatividad general, que os decía antes, y la intentamos cuantizar. Hay un proceso estándar, bueno, varios, para hacer esto. No voy a entrar en detalle, simplemente que sepáis que se puede hacer, ¿vale? Pero vamos a ver lo que ocurre. Bueno, esto es una imagen que está en el libro de Phi, es muy bueno, de teoría cuántica de campos. Básicamente se trata de eso, domar al infinito, ¿no? Si uno hace esto, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra que al primer orden de loops, ¿vale?, es lo que os decía antes, o sea, la primera corrección cuántica de relatividad general, uno tiene que imponer estos coeficientes, ¿vale? En realidad, estos operadores, ¿vale? El R cuadrado, R mu nu, R mu nu, el Riemann contraído consigo mismo y demás, con coeficientes de lambda, ¿vale? Pero estos coeficientes no son cualquier cosa. Estos coeficientes tienen que estar ajustados o confabulados, si queréis, para que cancelen todas las divergencias que salen a un loop, ¿vale? Entonces diría, bueno, pues yo me calculo el primer orden de teoría de perturbaciones, que es el primer loop, y añado estas cosas, ¿vale? Y ahora la teoría me queda finita, muy bien. Pero ¿qué pasa si hago otra vez el siguiente orden de loops? Me voy a segundo orden. Pues me va a pasar lo mismo, pero en vez de con estos operadores, con operadores más grandes, ¿vale?, de más derivadas. Ok, pues vuelvo a hacer el proceso, vuelvo a fijar los coeficientes y vuelvo a cancelar todas las divergencias. Vale, lo tengo a 2 loops, ahora me voy a 3 loops. Otra vez me sale que tengo que volver a ajustar tengo que ajustar otra vez todos estos coeficientes hasta orden 4. Y al siguiente orden de teoría de perturbaciones me pasa lo mismo, y al siguiente también, y al siguiente también. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tengo que ajustar a mano infinitos parámetros para que relatividad general sea finita, ¿vale? Eso es justamente lo que en física sería una antiteoría. Hay que darle infinitos inputs para que funcione. En física lo que queremos es que las cosas predigan por sí solas. Pero esto no predice nada. Al contrario, hay que darle cosas para que predigan, ¿vale? Entonces, eso, cuando se hace este proceso, y lo que encontramos es que para esconder los infinitos necesitamos infinitos parámetros, entonces eso se dice que la teoría es no renormalizable, ¿vale? Así que esta teoría no predice nada y no nos sirve de nada. Con un pequeño disclaimer, en realidad, si uno se da cuenta, estos operadores, o sea, la acción es adimensional, ¿verdad? Y esto tiene dimensiones de longitud a la cuarta, más a la cuarta si queréis, y la masa de Planck tiene dimensiones de masa, evidentemente, al cuadrado, y entonces esto también, ¿vale?, para que sea dimensional. Si añadís estos términos en la acción, os dais cuenta por dimensiones que tienen que estar todos suprimidos por una escala de energía, ¿vale? O sea, básicamente, todos estos términos que uno incorporaría después en el lagrangiano, ¿vale?, uno tendría algo como masa de Planck al cuadrado por R, y luego tendría de más términos, ¿vale? Pero estos términos, que son todos superiores, van suprimidos todos ellos, ¿vale?, los de orden cuadrático, por una cierta escala de energía abajo, ¿vale? Entonces, en realidad, esta escala de energía se puede identificar con la masa de Planck. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir dos cosas muy importantes. Esto es lo que se llama, esto está muy de moda ahora, es lo que hace todo el mundo en física, ¿vale? Esta es la perspectiva de teorías efectivas. ¿Eso qué quiere decir? Que como estos términos de orden superior están suprimidos por una escala de energía, que presumiblemente la puedes identificar con la masa de Planck, si yo me quedo muy por debajo de esa masa, es decir, muy por debajo de la escala de Planck, todos estos operadores de orden superior los puedo quitar, porque no me influye. Si esto es muy grande, pues esto no interviene en el proceso físico, ¿vale? Y entonces, ¿lo que quiere decir? Esto choca con lo que os decía antes de que el problema está a alta energía. Si yo me quedo a una energía muy por debajo de la masa de Planck, esto, de forma cuántica, funciona perfectamente. Puedo hacer todas las predicciones que quiera hasta un cierto orden de luz, sin problema, ¿vale? Porque me quedo con esto de aquí. O sea que relatividad general cuántica funciona y da buenas predicciones y se hace. O sea, si no, no se podría calcular un scattering de gravitones, pero se hace. Y se hace precisamente por esto de aquí, porque todos los términos de orden superior están suprimidos por una escala de energía, ¿vale? Pero esto es otro tema, no voy a hablar más sobre esto, ¿vale? Pero es muy interesante también. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a tomar otro enfoque, ¿vale? Aquí no vamos a tomar este enfoque de teoría efectiva, sino que lo que queremos es una teoría pura, no queremos cortar a ningún orden, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es una cosa muy interesante que se le ocurrió a un señor que se llamaba Stelle en los años 80, y dijo que si tú cogías relatividad general e incorporabas básicamente los coeficientes que salían al primer orden de loop, ¿vale?, eran estos dos sobre todo,
los demás están relacionados con estos en realidad. Si uno hace esto, pero los pone no con coeficientes ajustados para cancelar las divergencias, sino que los pone arbitrariamente, ¿vale? Esta gamma, alfa y beta son coeficientes arbitrarios, entonces esta teoría da lugar a una teoría renormalizable. Solo con esta adición de dos cosas, ¿vale? Esto se parece muchísimo a relatividad general, pues solo con esto la teoría es renormalizable. En realidad no es un gran misterio. Bueno, esto es para los que sepáis teoría cuántica de campos. No es un gran misterio porque esto en el espacio de momentos lo ha suprimido con 1 partido p a la cuarta, y entonces esto quita todas las divergencias, ¿vale? Ese es el truco, no es que se le ocurriera porque sí, ni le bajara a Dios, sino que dijo, hombre, como esto va como 1 partido p a la cuarta, lo pongo en la integral y me va a quedar finito, y efectivamente así es, ¿vale? Ok, entonces, esta nueva teoría, que hemos visto que es renormalizable, pues se denomina gravedad cuadrática, ¿vale? Y es el modelo de juguete de gravedad cuántica que os voy a contar yo hoy. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. Esta gravedad, os he dicho que la R eran derivadas segundas de la métrica, ¿vale? Si aquí tengo un R cuadrado, estoy jugando con derivadas de orden 4 de la métrica, en las ecuaciones del movimiento, ¿vale? Eso es un problema. Si os fijáis, todas las ecuaciones que habéis visto en física a lo largo de vuestra vida son como mucho de segundo orden. Pensad en la ley de Newton, pensad en la ecuación de ondas, la ecuación de Laplace, todas ellas son con un nabla cuadrado, ¿vale? Con un segundas derivadas. ¿Por qué no hay más derivadas? Hay muchos argumentos para esto, pero uno de ellos es que las teorías con derivadas superiores a 2 son clásicamente inestables, ¿vale? No tienen un problema, muchas veces no tienen un problema de Cauchy bien definido, que se dice, ¿vale? Entonces, esta teoría, clásicamente, cuando luego se enseñan las ecuaciones del movimiento, ¿vale? Pero tiene 4 derivadas en la métrica, por tanto, esta teoría clásicamente tiene unas ecuaciones de movimiento inestables, ¿vale? Eso podría no ser tan malo porque diríamos, bueno, vale, me importa un pepino porque yo esto lo voy a hacer cuántico, pero ¿qué ocurre? Cuando uno hace esto, a nivel cuántico, como os decía, todo es renormalizable, no hay infinitos, todo está bien, pero hay un pequeño problema, y es que esta teoría incorpora lo que llamamos partículas fantasma o partículas ghost, ¿vale? Estos ghost no son exclusivos de esta teoría, por eso también os lo cuento, son ubicuos en toda la gravedad cuántica, ¿vale? Aparecen en muchos sitios. De hecho, en teoría de supercuerdas, las dimensiones de la teoría viene básicamente para quitarse fantasmas y taciones de la teoría, o sea que aparecen en todos los enfoques, ¿vale? Estos fantasmas, ¿por qué son malos? Pues porque básicamente, o bien uno acepta que tiene estados de energía negativa, ¿vale? O uno acepta que tiene estados de norma negativa. Si uno acepta esto último, se está cargando toda la unitariedad de la mecánica cuántica, entonces esto es un problema grave si uno quiere hacer gravedad cuántica. Y si uno acepta lo primero, está acoplando sistemas de energía positiva con sistemas de energía negativa que eventualmente los llevan a ser inestables, como marcan las ecuaciones del movimiento. Ahora veremos un poco más sobre esto, pero básicamente lo primero que uno tiene que hacer cuando identifica esta acción es identificar el contenido de partículas que hay en la teoría, ¿vale? Esto, la R, como os he dicho antes, era relatividad general, y esto, cuando uno lo pone en un espacio plano, lo que se encuentra es que son excitaciones del gravitón, ¿vale? Una partícula de spin 2 y masa 0. Esto se puede hacer, es un poco pesado hacer la mano, pero si uno linealiza esto, se encuentra con la acción de justamente una partícula de spin 2 sin masa, ¿vale? ¿Qué pasa con los siguientes términos? Pues los siguientes términos, hay siempre una correspondencia 1 a 1 en realidad entre los operadores de la acción y las partículas que hay en la teoría. El R cuadrado, este de aquí, contiene una partícula escalar dentro. Ya veremos después qué implica eso, pero una partícula escalar quiere decir que tiene spin 0, ¿vale? Y tiene esta masa de aquí. Y por último, como veis, este justamente que va con un coeficiente negativo, eso tiene un argumento, y este de aquí es justamente el fantasma, ¿vale? Es una partícula también de spin 2 como el gravitón, pero con masa, ¿vale? Este de aquí es el peligroso, como os decía antes, pero no está todo perdido, se pueden hacer cosas para intentar tratar con estos fantasmas, ¿vale? No hay que tenerles miedo, es algo que está en todas partes, pero hay que ver qué enfoque usa cada uno para intentar eliminarlos, ¿vale? Uno de ellos, bueno, en realidad hay varios, como os decía antes. Si uno toma la perspectiva de teorías efectivas, me voy a cargar esto, pero bueno. Si uno toma la perspectiva de teorías efectivas, puede decir que estos fantasmas siempre están suprimidos por una escala de masa. Entonces, en realidad se van a desacoplar de la teoría eventualmente y no nos van a afectar, ¿vale? Otra forma, gracias Javi, otra forma, esto le gusta muchísimo a la gente que hace teoría de cuerdas, porque en realidad esta acción que os estoy enseñando es una especie de truncación de lo que sale en teoría de cuerdas. Os he dicho que nos quedábamos a primer orden, ¿vale? Pues si uno coge y hace orden infinito, se añade infinitas derivadas, lo que se encuentra es con una
versión particular de teoría de cuerdas, y en esa teoría no hay ninguna divergencia, ¿vale? Ni ningún problema con los fantasmas, aunque, esto es lo que dicen los libros de teoría de cuerdas, pero yo os digo que ahí hay una mentira, y es que cuando uno hace esto, los coeficientes que pone en las altas derivadas infinitas llevan siempre un fine tuning, o sea, hay que poner un coeficiente a mano, como es lo que decía antes, y eso no gusta demasiado porque ¿de dónde viene ese coeficiente, no? Pero eso es lo que pasa en teoría de cuerdas. Luego hay gente que para quitarse estos polos lo que dice es que simplemente no hay que tenerlos en cuenta porque son partículas inestables y que no contribuyen a la unitariedad de la teoría. La gente no se lo cree mucho, pero bueno. Y luego también está un enfoque interesante que es que esto en realidad lo podéis saber también viendo mecánica cuántica, que es que el hamiltoniano no hace falta que sea hermítico o autoadjunto para hacer mecánica cuántica, sino que basta con que sea simétrico PT, o sea, que tenga reversión de paridad y reversión temporal. Con eso se puede hacer la mecánica cuántica normal. Y si uno hace esto, estos estados ya no tienen norma negativa, sino que tienen norma cero, que aunque no son estándar, pues hay, se puede hacer cuántica sin afectar la unitariedad, ¿vale? Luego también hay muchas propuestas, hay gente que prefiere no usar la métrica como grado de libertad fundamental, también se puede hacer. Una propuesta nuestra es pensar, bueno, en esta teoría en particular no, pero en teorías donde en vez de un fantasma tienes dos, lo que puedes haer es confinar, como si fuera QCD, como si fueran quarks, confinar los dos fantasmas y que, en un cierto modo, menos por menos da más, ¿no? Pues aquí pasa igual, si coges dos fantasmas y los juntas, tienes una partícula que se comporta bien, que es benigna, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora un poco qué pinta tienen las ecuaciones de esta teoría, ¿vale? Lo único que he hecho aquí, por si veis que la acción es diferente, si alguien está avispado, es que he puesto la constante cosmológica, ¿vale? Esto da contribución a cómo se expande el universo, y he añadido aquí una SM, que simplemente quiere decir que añado una cierta materia, ¿vale? Descrita por lo que sea, que no voy a particularizar, sino una materia en general. Pues si uno hace esto y aplica el principio de mínima acción, como os decía antes, pues obtenéis una modificación a las ecuaciones de Einstein. Obtenéis esta parte de aquí, que es Einstein, aquí se le añade una parte de energía oscura, o constante cosmológica si queréis, y luego hay una desviación, ¿vale? Esta desviación es la que tiene la contribución de altas derivadas. Como veis, las ecuaciones de movimiento sustituidas aquí son un monstruo, o sea, aquí hay muchas derivadas, es muy complicado, tratar esto analíticamente es prácticamente imposible, ¿vale? Pero estas son las ecuaciones que salen. Como os decía, veis aquí tenéis derivadas segundas actuando sobre una R, que son dos derivadas de la métrica, y por tanto tenemos 4 derivadas en las ecuaciones de movimiento de la teoría, ¿vale? Hay una cosa interesante de estas ecuaciones, que es que lo primero que hace uno, también incluso cuando aprendéis relatividad general, es linealizarlas. Es decir, bueno, esto es muy difícil, esto es muy no lineal, lo que puedo hacer es irme a un régimen donde el espacio sea prácticamente plano y lo trato con una perturbación. De hecho, esta constante que salía para el límite newtoniano viene de ahí, ¿vale? Si uno hace esto, en esta teoría, se encuentra una cosa muy interesante, que es que el potencial de Newton, como lo conocéis normalmente, o sea, si uno coge relatividad general, el potencial de Newton es este, ¿verdad? O sea, tenéis phi es menos gm partido por r, sin más, ¿vale? Eso, si uno coge relatividad general y se pone en un espacio prácticamente plano y a grandes distancias y todo esto, le sale exactamente esto, o sea, relatividad general empalma con Newton, que es lo que tiene que ser. Si uno hace esto, este mismo truco, en la teoría que os estoy presentando, uno obtiene efectivamente esta contribución de relatividad general, pero luego obtiene unos términos adicionales, ¿vale? Controlados por una exponencial, que justamente lo que va en la exponencial es la masa de las partículas que os decía antes, una la del escalarón y la otra la del fantasma, de la partícula de spin-2. Es interesante notar una cosa, que es que este va con signo menos, como debe ser, la gravedad es atractiva, este va con signo menos, como debe ser, porque la gravedad es atractiva, pero ese siguiente, que es el fantasma, tiene un signo más global. Entonces, este en realidad lo que está haciendo es que en el límite newtoniano transmite, si queréis, energía repulsiva de gravedad, ¿vale? Pero hay una cosa más chula, que es que cuando este potencial, no sé si os habéis preguntado esto nunca, pero ¿qué pasa en este potencial cuando R tiende a cero? O sea, cuando os vais a la propia masa. Esto peta, y nunca nadie pregunta nada, ¿no? O sea, ponéis esto en la pizarra y os quedáis tan tranquilos cuando en R igual a cero hay una singularidad. Y nunca se menciona nada de eso, ¿no? Pues este potencial tiene una cosa muy interesante, que es que cuando hacéis el límite, tendiendo a cero, da finito, ¿vale? O sea, la relatividad general, hay siempre una correspondencia entre cómo es el potencial clásico y la renormalizabilidad de la teoría, ¿vale? Esto, cuando R tiende a cero, es decir, a cortas distancias, o lo que llamamos en física teórica en el ultravioleta, a gran energía, esto tiende a infinito cuando R tiende a cero. Pero sin embargo, ¿por qué? Porque relatividad general es no renormalizable, pero sin embargo esta teoría, que es renormalizable, cuando uno la hace tender a cero, obtiene un valor finito, ¿vale? Entonces, claro, uno dice,
si yo tengo un valor finito y me he quitado la divergencia cuando tengo una partícula puntual, podría pasar lo mismo en otros regímenes. O sea, podría tener, por ejemplo, en esta teoría, agujeros negros que fuesen libres de singularidades o situaciones de Big Bang libres de singularidades. Pues la respuesta, como vamos a ver ahora, es que sí, ¿vale? En particular, para agujeros negros no os lo voy a hacer, pero lo voy a hacer para el universo, ¿vale? Que es más chulo. Si uno hace, como decía, si uno coge las ecuaciones de antes y ve qué tipo de soluciones hay, pues resulta que justamente hay muchas casualidades en que vivamos en 4 dimensiones, ¿vale? Pero una de ellas es que todos los espacios que son maximalmente simétricos, o sea, esferas, hiperboloides y todo eso, son solución de esta teoría, ¿vale? Y las métricas que se usan para describir el universo a día de hoy son todas de este estilo, son maximalmente simétricas, ¿vale? O sea que las métricas que conocemos a día de hoy son solución de estas ecuaciones. Y si uno hace eso, se puede encontrar varias cosas. Si, por ejemplo, lo simuláis o lo dibujáis, ¿vale? Aquí la curva roja siempre va a ser relatividad general, ¿vale? Lo que diría la teoría de Einstein, y la curva azul va a hacer lo que diría la teoría de altas derivadas, ¿vale? O la teoría de gravedad cuántica. Como veis aquí, para el futuro del universo podemos tener comportamientos similares a día de hoy, o sea, podemos tener una expansión. Estoy representando el factor de escala frente al tiempo, ¿vale? El factor de escala es lo mucho que se estira el universo conforme pasa el tiempo. En este caso, como veis, en relatividad general empezáis de un punto y el universo se va expandiendo. ¿Qué pasa en la teoría de altas derivadas? Lo mismo, o sea, os quedáis en un punto y empieza a correr el tiempo y el universo se expande. Que esta curva esté por aquí, es decir, que se expanda más lentamente o más rápidamente, depende de los parámetros que pongáis, ¿vale? También hay una cosa interesante, que es que a día de hoy es imposible, con relatividad general, que se prediga algo como lo que pasa aquí, ¿vale? Es una de las primeras cosas que tiene distintas de esta teoría de relatividad general. Relatividad general con estos parámetros da una expansión, sin embargo, la teoría de altas derivadas lo que os dice es que, pum, directamente el factor de escala se cae a cero. O sea, tendríamos un universo que empieza primero a expandirse y que luego se contrae y colapsa a un Big Bang, ¿vale? Y hablando de Big Bang, ¿qué pasaría en el Big Bang? ¿Qué ocurre cuando uno se va hacia atrás en el tiempo en esta teoría? Pues lo que ocurre es lo siguiente, puedes tener Big Bang, ¿vale? Es decir, como veis aquí, el universo emerge de un punto y empieza a expandirse, lo mismo que ocurriría en relatividad general, pero para ciertos valores del espacio de parámetros de esta teoría, como veis aquí, relatividad general predice un Big Bang, porque empieza desde cero, pero la curva azul no toca en ningún punto al cero. O sea, eso quiere decir que tenemos un universo que empieza desde el menos infinito a contraerse, llega a un mínimo, que sería esto de aquí, y se volvería a expandir, ¿vale? Esto le gustaba mucho a gente tipo Hawking, Hartley y todos estos, les encantaban estas cosas, ¿vale? Tiene mucho que ver con otras propuestas que han hecho ellos, Vilenkin también, un montón de gente. ¿Vale? O sea que aquí veis cómo y de hecho esto ocurre por la misma razón que pasaba lo del potencial newtoniano. La energía repulsiva del fantasma, aunque aparentemente sea mala, en este caso te ayuda a prevenir la formación de singularidades, lo cual es muy interesante. ¿Vale? Entonces, bueno, si queréis más detalles sobre esto, podemos también hablar. Os voy a contar lo último ya que voy a decir en esta charla, que es, porque lo que os he contado hasta ahora era todo muy teórico, pero hay una cosa interesante, que es que esta teoría permite clavar el espectro cosmológico a día de hoy, y en particular una de las cosas más interesantes del modelo cosmológico, que es la inflación, ¿vale? Y la da gratis, como vais a ver, ahora os lo enseñaré. Primero voy a contaros un poco lo que es la inflación. Inflación básicamente tiene que ver con que nuestro modelo cosmológico actual, que es el lambda CDM, ¿vale? Se sustentan unas observaciones que dice que el universo es prácticamente plano, una curvatura menor que 10 a la menos 4, o sea, muy ridícula, prácticamente homogéneo e isótropo lo mires donde lo mires, ¿vale? Este modelo está muy bien porque nos permite hacer toda la historia térmica del universo, prácticamente, o sea, desde la nucleosíntesis del Big Bang hasta el día de hoy se explica la abundancia de isótopos con una precisión muy buena para hacer cosmología, pero este modelo tiene problemas, ¿vale? Uno de ellos, de hecho, tiene 3, incluso si quieres más, pero los 3 más importantes son estos, y los voy a enumerar de más importante a más irrelevante, ¿vale? El primero es el que se llama problema del horizonte, y es que cuando uno mira a distancias muy lejanas en el universo, se encuentra con que zonas que aparentemente están causalmente desconectadas, o sea, que la luz no les ha dado tiempo a llegar a comunicarse entre ellas, se encuentran a la misma temperatura. Entonces, esto ya os tiene que sonar, decir, si algo está a la misma temperatura, por un argumento termodinámico, esas cosas es probable que hubieran estado juntas antes, ¿vale? Porque el equilibrio térmico se alcanza así. ¿Por qué zonas que aparentemente no saben nada la una de la otra tienen la misma temperatura? Y con una precisión ridícula, o sea, cambia la temperatura en menos de 1 grado, ¿vale? Ese problema, desde el modelo lambda CDM, no tiene solución. Es algo que no se sabe explicar, ¿vale? Luego hay otro problema, que es el problema de la plenitud. Como os he dicho antes, la curvatura del universo es ridículamente pequeña,
¿vale? Pero ridículamente significa lo que os decía antes, 10 a la menos 4. Es un número, como decimos en física, muy antinatural. Es un número que parece que está tuneado, puesto a mano para que sea así. Eso es raro. Tiene que haber algún mecanismo que explique por qué el universo es tan plano, como vemos a día de hoy, ¿vale? Y luego hay otro, que es que todas las teorías y no solo de gravedad cuántica, sino todas las teorías más allá del modelo estándar, de gran unificación o cualquier teoría de alta energía, predice que al principio del universo había reliquias exóticas. ¿Y a qué me refiero con reliquias exóticas? Pues monopolos magnéticos, cuerdas cósmicas, muros de dominio, todas estas cosas que predicen estas teorías, ¿vale? Son cosas que emergen a energías muy grandes, sobre todo al principio del universo, pero a día de hoy no vemos ninguna de ellas, ¿vale? Hay una forma simultánea de responder a estos tres problemas, y eso es justamente lo que hace inflación, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues, en particular, el problema del horizonte lo responde diciendo que al principio del universo hubo una etapa donde realmente esas zonas que aparentemente estaban causalmente desconectadas sí estaban conectadas, ¿vale? Expandiendo, esto es un poco técnico, se expande el tiempo conforme a menos infinito y se acaba viendo que, veis, los conos de luz de cosas que aparentemente no tocaban, sí tocaban y por tanto estaban en contacto y ahí alcanzaron el equilibrio térmico, ¿vale? Luego, para el siguiente problema, se propone que la inflación es un periodo donde el universo se expandió de una forma muy rápida. ¿Y de qué forma en particular? Pues de forma exponencial, ¿vale? De manera que si, como veis, este lado de aquí es constante, solo tiene la velocidad de la luz, pi, g, todo esto son constantes, pero aquí aparece el factor de escala, o sea, el universo crece de una forma exponencial. Si el universo crece de forma exponencial y aquí tiene que aparecer la curvatura del universo, si esto crece un montón, esto tiene que decrecer muchísimo para que esto sea constante, ¿vale? Por eso es una forma dinámica de explicar por qué el universo ahora mismo es tan plano, porque esto tiene que hacerse muy pequeño para contrarrestar la expansión de este tipo. Y luego, para las reliquias cósmicas, pues como si cogierais una sábana, realmente, si cogéis una sábana y la empezáis a expandir muy rápido, queda prácticamente plana y además cualquier cosa que le pongáis encima se diluye, que es justamente lo que le pasaron a estas reliquias cósmicas. Se crearon después del Big Bang, justo en inflación, pero se diluyeron, como pone ahí, por un volumen de Hubble, ¿vale? O sea, básicamente a una densidad tan pequeña que a día de hoy pues, es muy difícil observar, ¿vale? Para explicar inflación, normalmente lo que se hace es coger el marco de relatividad general, porque a la gente no le gusta salirse de ahí, y entonces le añaden estas cosas, ¿no? Tiene que haber una expansión que se llama casi de Sitter, es decir, prácticamente exponencial, que el parámetro de Hubble varíe poco con el tiempo, o sea, prácticamente constante, que es lo que se llama slow roll. El parámetro de Hubble es básicamente la derivada del factor de escala con el tiempo, ¿vale? Es al punto partido por A. Básicamente como va el ratio de expansión, ¿vale? Luego, esta cosa tiene que tener presión negativa, ¿vale? Que es un poco raro, pero en cosmología estamos acostumbrados a estas cosas porque la energía oscura hace exactamente eso. Y luego una densidad prácticamente constante, ¿vale? Entonces, ¿cómo se describe todo esto en relatividad general normal? Pues normalmente se coge relatividad general y se le añade un campo escalar. Y para un campo escalar lo que hay que hacer es definir su potencial, ¿vale? Esto se hace de forma astuta, se coge un potencial que sea muy plano aquí, en alguna zona, ¿vale? Porque esto garantiza que hay una expansión, como os decía antes, slow roll, que prácticamente no varía, como veis, es prácticamente constante, y de repente tiene que haber una caída, ¿vale? Una caída donde haya un mínimo de potencial. ¿Por qué es eso? Pues porque esa zona es justamente lo que se llama el reheating en inflación. Toda la energía, que si queréis llamarle de alguna manera a este campo, se le suele llamar inflatón, ¿vale? Toda la energía que el inflatón estaba acumulando aquí, cuando cae y empieza a oscilar, se transmite todas las partículas del módulo estándar. O sea que la inflación no solo da una descripción efectiva de lo que fue el principio del universo, sino que encima te permite entender cómo se generaron todas las partículas del modelo estándar, que fue gracias a la energía encerrada en el inflatón, ¿vale? Esto es lo que se llama la época de reheating, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros vamos a describir justamente lo que acabamos de ver, pero desde una perspectiva de gravedad pura, es decir, sin añadir ningún campo escalar a mano, ¿vale? Esta acción es la misma que teníamos antes, ¿vale? Tenemos el R más el R cuadrado y hay un término, si estáis espabilados, que falta, ¿vale? Ese término, ¿por qué no lo he puesto? Porque justamente en las métricas que vamos a trabajar ahora, ese término es cero, casualidades de la vida, ¿vale? Entonces solo hace falta poner estos dos términos. Este modelo se lo inventó el fallecido recientemente Starobinsky y es el que, bueno, como veréis después, es el que mejor predicción da para la inflación, ¿vale? El truco es súper simple, en realidad, es coger esta teoría y decir, bueno, podemos hacer una transformación conforme, que básicamente es una transformación que preserva los ángulos y hace dilataciones y tiene transformaciones conformes especiales, pero una transformación de este tipo a la métrica, ¿vale? Y cuando uno le añade esto aquí y la vuelve a reescribir, se encuentra que solo por haber encontrado esta simetría,
se encuentra que este modelo de gravedad es lo mismo que relatividad general, porque aquí tenemos una R, pero con un campo escalar acoplado. Es decir, tenemos el término de relatividad general y luego un lagrangiano típico de campo escalar, su término cinético, y luego el término potencial. Pero además, estos términos vienen impuestos por esta transformación conforme de aquí. Entonces, el potencial de este campo tiene que ser exactamente este. Y si lo dibujamos, es una cosa de este estilo, que es justamente lo que uno esperaría para inflación. Es decir, una zona donde para valores mucho mayores de la masa de Planck, como presumiblemente al principio del universo, tenemos una zona de slow roll, donde el potencial es muy plano, y conforme vamos evolucionando, el potencial que hay aquí empieza a oscilar y tenemos un reheating para las partículas del módulo estándar, ¿vale? Este campo escalar en realidad estaba oculto dentro del término R cuadrado mediante una transformación conforme. Eso es lo que antes he denominado escalarón, podíais identificarlo como el inflatón, en realidad, pero no os quería hacer spoiler tan rápido, ¿vale? Así que este mecanismo consigue describir de forma muy satisfactoria inflación sin nada, solo con gravedad pura, ¿vale? De hecho, si os ponéis a buscar los resultados del satélite Planck para inflación, para entender esta gráfica, aquí hay un poco una leyenda, pero no le hagáis mucho caso. Estos son básicamente las medidas más probables para inflación con todos los filtros, ¿vale? El azul es el que más nos interesa porque es el más restrictivo de todos, es el que lleva todos los filtros posibles, ¿vale? Es decir, ¿cómo hay que interpretar esta gráfica? Pues os vais a la zona azul, esta de aquí, y todo lo que caiga dentro de la zona azul es el modelo más preciso. Pues casualidades de la vida, este R cuadrado, que es el que os estoy contando yo ahora, es de hecho el único que cae aquí dentro. Lo clavo, ¿vale? Es el modelo que para las medidas de inflación es el más probable que sea correcto para describir, ¿vale? Como veis, el resto de potenciales que os decía que se ponen a mano en relatividad general, pues por supuesto los convexos están prácticamente descartados, y los cóncavos, bueno, hay alguno que podría entrar. Hay que afinar estas medidas, pero lo importantísimo es esto, ¿vale? Que es que nuestro modelo cae justamente aquí. Y además tiene una cosa muy buena, que es que este eje Y es lo que se llama el ratio tensor escalar, que básicamente tiene que ver con la amplitud de las ondas gravitacionales primordiales, o sea, en inflación. Y como veis, este modelo tiene muy pocas, o sea, la amplitud es muy pequeña, lo cual es consistente con que hayamos visto la reciente medida de nanograph a estas escalas, ¿vale? Básicamente eso es lo que os quería contar, porque como os he contado, o como os he dicho antes, era todo muy teórico, pero esta teoría, aparte de ser una cosa de gravedad cuántica que se puede testear como laboratorio de gravedad cuántica, encima tiene una predicción increíble para los modelos cosmológicos, contrariamente a lo que la gente dice de que no se puede testear gravedad cuántica o cosas así, ¿vale? Así que básicamente esto era todo. Quiero que os quedéis solo con algunas ideas claves, que es que lo que os he enseñado hoy es que se puede hacer una teoría de gravedad que sea renormalizable y que complete a la relatividad general en escalas de energía muy grandes, ¿vale? O distancias muy cortas, que es como hace esta teoría. Hay un problema, que es el mayor desafío no solo de esta teoría, sino de gravedad cuántica en general, que es dar sentido a los fantasmas, a la unitariedad y a principios fundamentales que siempre acaban de un modo u otro atacados en gravedad cuántica, porque es algo que conceptualmente hay que entender mejor. Pero luego que hay cosas muy positivas de gravedad cuadrática, como algo que uno podría esperar, que es que en una teoría de gravedad cuántica las singularidades no emerjan, porque no tiene sentido que una teoría física nos saque un infinito. Eso quiere decir que la teoría no funciona y que hay que modificarla, ¿vale? Y luego encima, aparte de tener todas estas cosas teóricas, pues es la que mejores predicciones da de toda la era inflacionaria en el universo, ¿vale? Así que esto es todo lo que os quería contar hoy. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, me comentáis, ¿vale? Para Dios. Por favor, que no escucha a Diego, gente. ¿En el modelo de Starobinsky? Sí. Este. Sí, yo creo que te motiva utilizar esas transformaciones. Muy buena pregunta, de hecho. ¿Qué es lo que te motiva? Pues que básicamente esta parte adicional, no os lo he contado, pero esta parte adicional que uno añade, es decir, estos términos, el R y el R cuadrado más esta cosa de aquí, esto viene de lo que se llama la anomalía conforme en teoría cuántica de campos. Cuando uno pone una teoría conforme y la acopla al tensor de energía de momento y hace todo el proceso que hay que hacer para calcular estas cosas, se encuentra con que las divergencias en esa teoría son proporcionales a esto. O sea, la anomalía conforme tiene términos de este estilo. Entonces, de hecho, si quito el término de Einstein y me quedo con esta gravedad,
esta gravedad tiene simetría conforme. O sea, yo le impongo esta transformación de ahí y la acción se queda ahí. ¿Vale? Porque se puede escribir todo en términos de lo que se llama el tensor de Mile, que es invariante conforme. ¿Vale? O sea, la motivación es básicamente esa, y lo cual es muy bueno porque presumiblemente a muy alta energía, que es donde gravedad cuántica es relevante, debería haber simetría conforme, igual que otras simetrías nuevas. ¿Vale? Pero simetría conforme debería estar y eso lo reproduce. Porque a muy alta energía este término de Einstein es irrelevante, pero lo que queda es todo conforme. ¿Vale? ¿Otra pregunta? ¿Esto se aplica a los agujeros negros? Sí, y tanto. Lo que se obtiene en agujeros negros es similar a lo que he contado en cosmología. Las singularidades se van todas. ¿Vale? Sobre todo cuando uno considera más derivadas. Es decir, como habéis visto en este modelo, incluso en cosmología quedan singularidades en el espacio de parámetros, aquí. ¿Vale? Pero uno puede coger y en todo el espacio de parámetros hacerse plots en agujeros negros y encontrarse con invariantes de curvatura suaves, todos ellos, que no diverge ninguno en R igual a 0. ¿Vale? Estas soluciones se han encontrado hay un pequeño truco, que es que cuando uno añade más derivadas, más suave es el asunto, ¿vale? Porque esto modifica a cortas distancias. Entonces, pero sí, o sea, es rutina hacerlo en agujeros negros y en cosmología. Sí. ¿Más preguntas? Sí, que son más da más información o da alguna información de qué pasa dentro de la agujero negro. Eso es interesante. Sobre todo, lo que se hace es ver cómo modifica esto la entropía de los agujeros negros o cosas termodinámicas de los agujeros negros. Hay pequeñas correcciones, pero todo lo que se ha hecho en ese sentido es semiclásico. Ninguno ha usado la teoría de gravedad cuántica pura, entre otras cosas porque es muy difícil. Entonces, no hay nadie que lo haya hecho aún. Esto ya lo hizo Hawking en su momento, para mirarlo, pero lo que más se ha encontrado ciertas correcciones es a la entropía. Sobre lo que pasa dentro de los agujeros negros serían simplemente, o bien, lo que uno encuentra normalmente es que o bien se convierten en agujeros de gusano, o sea, forzar un agujero negro a ser suave, básicamente te obliga a que lo que caía en un sitio acabe en otro, ¿vale? O que si no, que la singularidad original se comporte como un horizonte, ¿cierto? Que es que tú no te enteras, pero un observador desde fuera sí que se enteraría, ¿vale? Entonces, eso es relevante, pero la verdad que no han hecho demasiado. O sea, siguen teniendo cosas como los de Schwarzschild, que es que las asignaturas siguen cambiando. O sea, en Schwarzschild cuando uno entra en el agujero negro, la dirección radial pasa a ser temporal. Aquí pasa lo mismo, pero hay una cosa un poco peculiar, que es que a veces uno se queda, y esto es un tema interesante, uno se queda a veces en un espacio euclídeo. O sea, se le cambia la asignatura, pero solo una vez, no dos. En Schwarzschild tú entras, se te cambia la asignatura y luego se te vuelve a cambiar. Aquí no. Aquí entras y te quedas congelado en el tiempo, por así decirlo. Porque tu asignatura, en vez de ser menos más, es más. Y es como, ¿qué pasa aquí? Eso le gusta mucho a una gente que se llamaba los Bogdanov, pero eso es otro tema. Pero es interesante, eso sí. De cosas realmente fenomenológicas sobre eso no se sabe nada más, ¿vale? Simplemente cuando uno suaviza la singularidad dice, ya está, ya no me preocupo de nada más, ¿vale? El resto es como un agujero negro ordinario. Pero hay cosas interesantes ahí. ¿Alguna cosilla más? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿no? O sea, cuando modificas la relatividad general para hacer la invariante conforme, tienes una teoría FDR con una corrección que R cuadrada. ¿Por qué dices que eso tiene que venir de la No, porque presumiblemente eso es el primer orden en una expansión de una. Claro, pero yo puedo decir que eso es una teoría fundamental clásica. No. ¿Por qué? Porque no es renormalizable. Bueno, clásica sí que. Porque no es renormalizable, claro. Pero entonces yo podría decir que no se puede cuantizar porque no es renormalizable. Sí, eso lo puedes hacer. Vale. Pero eso es lo que haces tú, de normal. O sea, sí, se hace. Vale, pues nada. No, sí, el punto de David es muy interesante. O sea, de hecho, es algo que os quería contar. Si uno añade solo el término R cuadrado a la acción y no añade este, porque claro, uno podría decir, bueno, pues si este te introduce el fantasma, ¿por qué no lo quitas? Y te quedas con R más R cuadrado. Si has visto que inflación te sale bien, pues la teoría entonces no es renormalizable. O sea, el precio a pagar por tener una teoría cuántica consistente es introducir un fantasma. ¿Vale? Pero es una cosa extraña. ¿El qué? Una cosa extraña que siempre lo hacemos. Ya. Sí, no, para mí no es extraño. Bueno, sí. ¿Introducir fantasmas? ¿En qué sentido hay fantasmas? Para normalizar. Hay que distinguir, o sea, en teoría cuántica de campos aparecen fantasmas, pero son fantasmas de Falez-Popov, ¿vale? Son fantasmas que se usan
para cuantizar teorías gates, porque hay que añadir grados de libertad para fijar el gauge y todo esto, ¿vale? Pero estos fantasmas no tienen nada que ver con eso. Por si alguien sabe de teoría cuántica de campos, no son fantasmas. Esos fantasmas violan spin estadística, se comportan como fermiones escalares, ¿no? Pero estos no, o sea, estos son una partícula pura que tiene un signo menos, o sea. Y de hecho los fantasmas de Fourier-Popov se introducen solo para eso, ¿no? Son un artefacto para regularizarte. O sea, por usar cuantización funcional tienes que hacer eso. Pero... Sí, yo tengo una pregunta mundana y es un poco más sobre tu día a día. O sea, Hostia, es muy buena pregunta esa. Es muy buena pregunta, David. Pues supongo que lo mismo que hace David. O sea, llegas, abres el archive, lees un poco, le envío un WhatsApp para ir a tomar un café, dejas el matemática corriendo con algo de eso y ya está. Y cuando sale, ves que algo salía mal, lo vuelves a correr y así todo el día. Es todo con ordenador. O sea, puedes hacer cosas con lápiz y papel, claro, pero... A ver, nosotros usamos sobre todo software simbólico, o sea, porque tienes que manejar matemáticas, AGE, cosas así. Sí. Yo puedo inventar, o sea, la acción que te apetezca, nos la inventamos ahora, se la metemos a matemática y nos da las ecuaciones y ya, pum, pum, pum. Tarda lo suyo, pero, o sea... Sí. Yo vuelvo a la charla. Justo en esta básica que tienes ahí, ¿Sí? pues hemos quedado que partimos de un menos infinito, ¿no? Vamos al cero y volvemos a infinito. Sí. Pero digamos que esto, antes del cero, entonces tenemos un antitodo, ¿no? Tenemos una etapa de antiinflación, digamos. Sí. Y preguntas cómo salimos del foto de potencial y volvemos al... O sea, tu pregunta es, ¿qué pasa aquí, no? Sí. ¿Qué pasa en tiempo menor que cero? Eso es muy interesante. Hay varias formas de responder a esto. La gente a veces hace un truco diciendo que esto en realidad es una expansión a tiempo conforme y entonces esto simplemente sería que tú partías de un universo infinito y se vuelve, o sea, tienes un mínimo y te vuelves a expandir. ¿Cuál es el problema de esto? Que lo que normalmente intenta hacer la gente es no obtener algo así, sino obtener algo que sea periódico en el tiempo, ¿vale? O sea, una gráfica de lo que creo que es por donde vas, o sea, que esto aquí haga así y vuelva a expandirse y haga como un seno o un coseno, ¿vale? Eso es lo que hace mucha gente, eso es lo que se llama un universo epiróptico. Esas son las soluciones que normalmente le salen a uno en teoría de cuerdas, son ese estilo, ¿vale? Pero aquí en este caso hay una forma muy interesante de interpretarlo, si quieres dar una interpretación más física a esto, que se ha hecho en otros sitios también, y es interpretarlo como que tienes dos universos, uno expandiéndose por aquí y el otro por allá, ¿vale? Eso es lo que... Hay otros acercamientos a esto con gravedad canónica, y también tocan mucho con lo que decía antes del artículo ese de Vilenkin. Hay gente que coge esto y dice, bueno, pues para tiempo menor que cero lo que estás en realidad es produciendo un par universo ante universo, si quieres. Y aquí tienes para tiempo positivo y para tiempo negativo. Igual que cuando haces un par partícula-antipartícula, puedes interpretar una de ellas como que se propaga la antipartícula, como que va atrás en el tiempo, pues aquí es lo mismo, ¿vale? Eso lo ha propuesto varias personas. Es la interpretación que se tiene de momento. ¿Vale? Si no hay más preguntas, Claro, exámenes más periódicas, al fin y al cabo estás añadiendo más no localidad. No, porque hay un punto importante ahí. O sea, la localidad viene dada por esto, de que yo cuando construyo la acción, esto está evaluado en X. O sea, si esto es R cuadrado, evaluado en X, esto es R por R. Esto es local, porque como os decía antes, el producto está en el mismo punto. ¿Qué sería hacerlo no local? No local sería hacer algo así. Por ejemplo, incluir algo en X y algo en Y. Esto se hace, o sea, hay gente que lo hace. O incluso, lo que os decía antes de que en teoría de cuerdas hay infinitas derivadas, eso se puede ver como que algo es no local, porque un operador, por ejemplo, de este estilo, si yo hice algo así, aunque sea en el mismo punto, si yo hago esto, imagínate que yo construyo esta teoría, ¿vale? Donde en vez de tener un D'Alembertiano, estoy poniendo el inverso del D'Alembertiano, ¿vale? Esto, en realidad, lo puedo expandir en serie, y esto son infinitas derivadas. Este operador de aquí,
en realidad actúa como una cosa que es... actúa de forma no local, ¿vale? Y esto me lo transforma en... ¿vale? Los acercamientos, hay una cosa muy chula de esto, que es que los acercamientos no locales a gravedad proporcionan muy buenos resultados, incluso uno se encuentra con teorías que son libres de fantasmas y también con teorías que son libres de ghost, o sea, de singularidades, pero hay una cosa, que es que no tengas fantasmas en tu teoría no quiere decir que sea unitaria tampoco, porque las teorías cuánticas de campos tienen muchos principios, y una de ellas es que tengan representación de Cayley-Lehmann, tengan reflexión positivity y cosas muy técnicas, matemáticas, que tienen que cumplir las teorías cuánticas de campos. Y ocurre que estas teorías, aunque sean no locales y no haya ningún fantasma ni nada que en principio me pudiera atacar la unitariedad, resulta que no cumplen alguno de esos principios. Entonces no son teorías persistentes de gravedad cuántica. De hecho, hay un tío muy listo que se dio cuenta de esto, Peter Horava, y junto con Lipschitz, bueno, con la gravedad de Horava-Lipschitz, hicieron una gravedad que rompía invariancia Lorentz, porque el problema fundamental de esto, en realidad el meollo está en querer juntar invariancia Lorentz y derivadas temporales superiores. Si tú juntas estas dos, estás perdido, en algún punto u otro. Pero si rompes covariancia, puedes tener todas las derivadas temporales que quieras. Y Horava se dio cuenta de eso y hizo una gravedad cuántica que rompía Lorentz y que tenía derivadas superiores espaciales. Ahí no había problema, ¿vale? Pero eso es muy técnico también. Vale, pues ahora si no hay más preguntas. Sí. Agradecemos.